Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a comentar acerca de los aspectos históricos que están conectados con este día de hoy, una fecha realmente digamos triste para la nación de Israel, y es que el pueblo judío está recordando realmente los acontecimientos trágicos que han ocurrido a través de la historia, en especial, particularmente, la destrucción de ambos templos. El primer templo construido por el rey Salomón y el segundo templo, entre otras tragedias que también han acontecido a través de la historia, como ya les decía. Hay un ayuno realmente comunitario que comenzó desde ayer sábado en la noche y que se extiende hasta hoy en la noche, o sea, un poco más de 24 horas, donde pues todo judío observante está de duelo. Hay una serie de observancias que se siguen en la sinagoga. De la noche desde ayer pues hubo rezos, o en la mañana también, hoy domingo, y pues en la sinagoga la gente se sienta en el suelo. Se acostumbra a leer el libro de las lamentaciones del profeta Jeremías, Yirmiyahu, y también una serie de rezos que también llamados kinot que se agregan. O sea que la persona, todo judío observante, está realmente lamentándose, ya les decía, por los acontecimientos trágicos que acontecieron a la nación, en este caso específico la destrucción de ambos templos de Jerusalén. Vamos también a mencionar brevemente algunos aspectos conectados con el ayuno del 9 de Av y con las tragedias del 9 de Av. ¿Qué aconteció el 9 de Av? Y cuál es todo realmente lo relacionado con este día de duelo para la nación judía. Primeramente, en Tisha B'Av hay 5 tragedias fundamentales que siempre se cuentan. La primera es que durante la época del profeta Moshe, el profeta Moisés, el 9 de Av fue el día en que los 10 espías regresaron con un informe negativo para la nación. Y realmente aquellos que recuerdan la historia, cuando Moisés, la nación, iba a entrar a la tierra de Canaán, se enviaron 10 espías a la tierra, y estos 10 espías vinieron con un informe diciendo que era imposible, que había gigantes, que se te comerían a la gente, bueno, y un montón de cosas que descorazonaron a la nación, que ya ni querían entrar a la tierra de Canaán. Y por este informe tan negativo hubo un decreto realmente del cielo, que según se nos cuenta por los sabios, y se emitió realmente una prohibición, donde se les prohibía la entrada a la nación de Israel, y entre otras razones pues ahora tendrían que vagar por 40 años por el desierto, una especie de castigo en este caso, hasta que muriese toda aquella generación. El 9 de Av, ya les decía, otra gran tragedia, que es la que mayormente se recuerda, es cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, realmente en el año 586 antes de nuestra era, destruye el templo de Salomón y masacra a miles de judíos. Se nos dice que 100.000 judíos fueron masacrados por los babilonios y otros fueron llevados al exilio. Es cuando ocurre el primer gran exilio del pueblo, de la nación judía en este caso, a Babilonia. Una gran tragedia en este hecho. También el 9 de Av, esta misma fecha, pues ya mucho tiempo después, los romanos, el imperio romano, en este caso liderados por el general Tito, se nos habla de que destruyó el segundo templo de Jerusalén. Y también una gran tragedia, esto aconteció durante la primera gran revuelta judía contra Roma, que duró desde el año 66 hasta el año 70, cuando es destruido el templo, aunque se habla que hasta el año 73 hubo resistencia judía cuando cae Masada, la fortaleza de Masada. Así que esta es otra gran tragedia, porque se nos habla que 2 millones de judíos murieron durante esta tragedia, en este caso conectado con Roma, y otros, se nos cuenta que aproximadamente otro millón fueron vendidos como esclavos y llevados a diferentes confines del imperio romano. Otros fueron vendidos y llevados a Egipto, otros se esparcieron y llegaron a Europa, a España, a Portugal. Toda esta zona realmente la encontramos aquí con la destrucción del segundo templo por las tropas romanas. Y fue tremendo, porque dice que el templo no solamente ardió el 9 de Av, sino que estuvo ardiendo hasta el 10 de Av.
y hay una serie de realmente aspectos que hay que seguir a la hora de cómo se observa el luto, en este caso por las comunidades judías. También el 9 de Av, otra de las tragedias que acontecieron, fue el día o la fecha en que la revuelta de Bar Kokhba fue sofocada, acabada aquí. Recordemos que esta fue la segunda gran revuelta judía contra Roma, cuando la nación se levanta, porque después de lo que aconteció en el año 70, quedó reducto de judíos, especialmente en la zona de Galilea, y en el año 132 se levantó el pueblo otra vez a luchar contra Roma, y fue cuando se levantó Bar Kokhba, un gran general, y esta gran revuelta fue aplacada por los romanos en el año 135, específicamente el día 9 de Av, cuando el emperador Adriano pues puso fin a esta gran revuelta, y fue terrible porque se nos habla de que la ciudad de Betar, que fue la última ciudad judía en rendirse, pues fue conquistada y liquidada completamente. Se nos habla de que 100.000 judíos aproximadamente, quizás más, perdieron la vida masacrados por las tropas romanas. Fue tremendo. Aquí sí, ya después de esta gran revuelta judía, pues ahí ya fue devastador para la nación. Tremendo la masacre durante esta fecha de los sabios y maestros. Fue terrible. Realmente que si durante el año 70 se destruye el templo, Jerusalén, ya menciono, pues se destruye también. A la ciudad se le cambia el nombre y se le pone ahora Aelia Capitolina, y se reconstruye como una ciudad pagana, como una ciudad romana, porque Aelia Capitolina, Aelia viene del nombre de Aelius Adrianus, que era el emperador, y pues se le prohíbe la entrada a los judíos. Y técnicamente, si aquí no se acabó con la nación de Israel, digamos, fue terrible, pero todavía quedaba presencia, una presencia judía significante, me refiero en la zona de Galilea. Pero ya con la revuelta de Bar Kokhba, y que fue la segunda gran revuelta judía contra Roma, aquí fue tan grande la masacre que el número de judíos disminuyó significativamente en la tierra de Israel, solamente quedando realmente muy poca presencia judía en la tierra, porque ya menciono, fue tanta la masacre de la nación durante estas grandes revueltas, y el exilio, y vendidos como esclavos, mujeres, niños, ancianos, y llevados, ya menciono, hasta diferentes confines del Imperio Romano. Fue tremendo esta gran masacre. Realmente un número muy pequeñito quedó en la tierra en ese momento, aunque después, a través de los pasos de los siglos, otros muchos judíos fueron regresando hasta el tiempo presente. También ya les decía de que en esta fecha del 9 de Av, pero en otro momento también aconteció que otro general romano llamado Turnus Rufus, pues ya les decía que fue el momento en que se destruye ciertas partes de Jerusalén y se vuelven a reconstruir, en este caso como una ciudad romana, ya les decía, bajo el nombre de Aelia Capitolina. Es como se llamó a Jerusalén entonces por Roma, y a la tierra de Judea se le quita el nombre también, y a Adriano, el emperador, le cambia el nombre a Jerusalén y le cambia el nombre a la tierra de Judea, y le pone, en vez de Judea, le pone Siria Palestinae. O sea, porque la tierra era parte también de Siria, según la estructura en que Roma había dividido la región. Y cuando el emperador romano consultó a sus oficiales, a sus consejeros, les pregunta, bueno, ¿cuál es el pueblo que antiguamente, en la época bíblicas de los jueces y demás de Israel, cuál es el pueblo que históricamente fue enemigo de la nación judía, que siempre tenía problemas con Israel? Bueno, los filisteos. Pues Adriano dijo, pues para molestar a la nación judía, ahora la tierra no se va a llamar Judea más, sino que ahora se va a llamar Siria Palestinae. Y de Siria Palestinae, cuando hubo una división más tarde, quedó Palestina, que es como se conoció más tarde. Pero este nombre, Palestina, es un nombre que se lo pusieron los romanos en el año 135. Y toda la gente que vivía allí adentro, pues se le llamaba palestinos específicamente por el cambio de nombre de los romanos para, como dicen, mortificar a la nación judía. Y a Jerusalén, ya les recuerdo, se les cambió el nombre a Aelia Capitolina, y fue tan eficaz este cambio de nombre que encontramos luego, cuando analizamos la historia, que se nos dice que cuando, con el paso del tiempo, en el siglo IV, Roma, se desarrollaron diferentes concilios cuando el cristianismo se va a adoptar
como religión del imperio, que cuando se habla de diferentes miembros obispos que vienen de Jerusalén, en el concilio de Nicea que se celebra, se nos habla de que los miembros del imperio, cuando le habla a un obispo y le pregunta, ¿usted viene de dónde? De Jerusalén, no sabían que era Jerusalén. Conocían la ciudad por Aelia Capitolina, no por Jerusalén. Fíjate si fue efectivo ese cambio de nombre por los romanos, que por poco acaban con este recuerdo completo del nombre de Jerusalén. Por supuesto, no para el judío. El judío todo el tiempo llama a la tierra de Israel y llama a la ciudad Jerusalén. Pero me refiero que en el mundo incluso seglar tuvo un efecto tal, haciendo referencia, porque Roma quería erradicar cualquier memoria de presencia judía en esta ciudad y en esta tierra, en la tierra de Israel. Y son una de las grandes tragedias que acontecieron a la nación judía precisamente el 9 de Av. Ahora, ¿qué otras tragedias también acontecieron el 9 de Av? ¿Qué fecha también de lamento en este día? Pues el 9 de Av también fue la fecha en que los judíos sefardíes fueron expulsados de Sefarad, lo que hoy día es España y Portugal. Se cumplió finalmente el plazo que dio el edicto de Granada por los reyes católicos, y el 9 de Av aconteció en la expulsión de los judíos de la península ibérica. Una gran tragedia realmente para la nación judía, que se ha comparado incluso con estas grandes tragedias de la destrucción de ambos templos. También el 9 de Av en la historia fue cuando estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando Alemania le declara la guerra a Rusia y las naciones del mundo se envuelven en masacrarse unas a otras. Imagínense qué gran tragedia este 9 de Av. Y de hecho, cuando acaba la guerra, que Alemania pierde la guerra, Alemania queda resentida. Y una de las razones por las que luego estalla la Segunda Guerra Mundial con Hitler va a ser entre diferentes motivos, ¿no? Porque hay varios. Pero como Alemania estaba resentida por haber perdido la guerra, como siempre, se le echa la culpa a los judíos. Y Hitler culpó a los judíos de que Alemania hubiera perdido la guerra, lo cual es una estupidez, una tontería, pero es para que tengamos presente de que es uno de los... causó resentimiento de que perdieran la guerra, pero como siempre le echan la culpa a otro. Y esto fue uno de los motivos, entre varios. Pero me refiero que esto causó luego pues este resentimiento que acabó en lo que conocemos como la Shoah, o el holocausto de los nazis contra los judíos y contra también otros millones de personas que perdieron la vida durante este momento. Se nos habla también de que el 9 de Av precisamente fue cuando, en la víspera del 9 de Av, fue cuando en el año 1942 empezó la deportación en masa de los judíos del gueto de Varsovia hacia el campo de concentración de Treblinka. Así que estamos viendo aquí cuántas tragedias han acontecido en la historia en Tisha B'Av. Realmente es una fecha terrible, es una fecha, ya menciono, de lamentación y duelo de la nación de Israel, y vemos cuántas tragedias acontecieron en esta fecha, que no es coincidencia, porque esto, por mucho que alguien tenga una mente racional, solamente hay que atar cabos sueltos y ver que es una fecha tremenda de mucha lamentación. Y esto es en cuanto a la nación judía. Ya hemos visto que también incluso a nivel mundial se desataron la Primera Guerra Mundial y estos acontecimientos trágicos. Habría que analizar ahora la historia de las naciones del mundo, qué les habría acontecido a ellos en el 9 de Av. Yo no lo sé, no lo he examinado en profundidad. Ya he mencionado, la Guerra Mundial fue algo tremendo. Pero habría que examinar qué otras tragedias le ha acontecido al mundo y a cada nación específicamente, y estoy seguro que vamos a encontrar muchísimas tragedias también por las que lamentarse y estar realmente de luto. Aquí estamos analizando específicamente en cuanto a la nación de Israel, en cuanto a la nación judía. Y vemos cuántos momentos trágicos, tristes han acontecido. Específicamente recordamos, ya les decía, la destrucción de ambos templos en diferentes épocas, pero en esta misma fecha. La expulsión de los judíos sefardíes de la península ibérica y muchas otras grandes tragedias, como ya hemos visto. Es un día, les recuerdo, donde hay un ayuno comunitario, un poquito más de 24 horas. La gente lee el libro de Jeremías, las luces en la sinagoga pues son muy bajas, se prende una vela y se leen la gente en el suelo lamentándose. Y es tremendo, realmente es una fecha muy triste para la nación de Israel, la fecha del 9 de Av, Tisha B'Av como se conoce en hebreo, y pues es una fecha de gran lamentación.
Hay una serie también de reglas y observancias que se deben de seguir de acuerdo a la halajá, de acuerdo a las leyes, pero esto está pues ya más conectado con la práctica religiosa del pueblo de Israel. Gracias a todos por la atención y realmente hoy en esta fecha de tanto lamentación les agradezco y nos vamos a encontrar en una próxima emisión con más de la historia de la nación de Israel, con fechas significativas e importantes de la nación judía también, explicando y contando en detalle sobre todos estos aspectos de la historia de la nación judía. Gracias a todos y hasta un próximo encuentro.